un año y medio del gobierno de Milei, bueno, vos fuiste parte de La Libertad Avanza, apoyaste la candidatura, todo. A un año y medio, ¿el gobierno va por el rumbo que vos te imaginabas cuando eras candidato o no es lo que vos te imaginabas? El gobierno sí va al objetivo al cual me imaginaba, pero precisamente porque hago una lectura de los objetivos hacia los cuales se dirige. Sin embargo, bueno, las medidas, o sea, el cómo y lo finito puede ir variando de acuerdo a las necesidades y a la propia realidad, que es lo que está pasando en definitiva. Entonces, muchas de las cosas sí las pude prever y me las imaginé tal cual están ocurriendo y otras no, con algunas diferencias, pero que en definitiva entiendo que van hacia el mismo objetivo de tener una Argentina más libre, con un país más abierto, con una economía más abierta, con una democracia con mayor institucionalidad, pero también entiendo que hay un proceso, es decir, hay un proceso social, un proceso que demanda de la sociedad un cambio cultural, que demanda una nueva manera de entender la economía. Hablo con gente que continuamente me dice, che, no entiendo mucho lo que está pasando, yo antes me estoqueaba y ahora veo que no me conviene porque si me estoqueo por ahí no roto tan rápido y no me sirve. Entonces, este tipo de cuestiones que van pasando, por ejemplo, a nivel de comercio, con el ejemplo que ponía recién, o a nivel agro, que el agro hoy está muy ajustado con todos los márgenes, porque las retenciones siguen altas, siguen altos los costos. Entonces, ¿qué pasa? Tenés un contexto que el agro entiende hacia dónde va, pero no está contento o conforme con la situación actual, pero sí banca al gobierno y banca el proceso porque entiende la mayor parte del sector agropecuario hacia dónde va. Entonces, siempre, o sea, nos imaginamos una foto y sobre todo con la pregunta que vos me hacías recién, nos imaginamos una foto, o sea, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia una economía más libre, todo lo que dije antes, hacia una economía, hacia una democracia más robusta, etcétera. Y esa es la foto, pero la película obviamente que tiene un montón de mojones, por decirlo de alguna manera, o un montón de situaciones, muchas de las cuales son imprevistas y que continuamente necesita recalcular y volver a avanzar. Pero yo creo que hay un plan general que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei y que lo viene concretando de una manera muy acertada. Y bueno, desde ese lugar la verdad que contento con la marcha que viene llevando el gobierno adelante. Quizás todas esas medidas que toma, que ellos hablan mucho de la macroeconomía, por ahí son frutos que se van a ver, me imagino, no sé, pero dentro de 4 años, pero en el día a día, lo que es el dinero que maneja la gente, eso empezó a escasear un poco. Argentina es una sociedad compleja, que tiene una historia de muchos fracasos económicos. Entonces, imagínate que el gobierno se propuso esta meta de reducir la inflación, de trabajar en la macroeconomía, de ir abriendo paulatinamente la economía, y lo viene haciendo muy bien, y la inflación logró pararla, el dólar está controlado, fíjate que hoy está flotando entre bandas, pero está flotando, y eso hace que a nivel macroeconómico haya habido un ordenamiento, la economía está fuerte desde ese punto de vista. Ahora, esto que decís vos de la microeconomía, obviamente que todavía hay un proceso por recorrer y sobre todo tiene que ver con cómo percibimos los ciudadanos argentinos esta realidad y con la desconfianza que miramos siempre a nuestra realidad, porque la historia argentina nos ha mostrado a través del tiempo que nos metieron un corralito en el 2001 y la gente los que habían ahorrado en dólares tenían los dólares en el banco y no los podían retirar. Perdieron un montón de dinero cuando se especificó, ni te cuento, cuando se hizo la famosa devaluación del 3-1 y todo eso. Si vamos a otros procesos anteriores, también, donde teníamos la década del 90, que parecía que todo iba bien y que la economía por fin se estaba consolidando y que teníamos una moneda fuerte, pero terminó en el 2001. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Y cuando después nos venimos, si te vas más atrás con la hiperinflación, y si nos venimos para adelante del 2001, fíjate que tuvimos todo este proceso en el cual la economía se fue cerrando cada vez más, que la inflación no paraba de crecer, entonces hay una gran desconfianza hacia el Estado argentino, hacia los políticos argentinos,
Y obviamente que si bien las señales que va dando el gobierno de Javier Milei son correctas y viene haciendo todo a paso muy aplomado, porque la realidad es que, aunque muchos crean que esto se está haciendo de una manera muy abrupta, la realidad es que no. Se viene haciendo en la medida que la economía lo permite y en la medida que se mantenga este superávit o este equilibrio fiscal que se ha logrado y no se ponga en riesgo eso, porque si no volveríamos a todo el mismo problema que teníamos antes. Con lo cual, quiero decir, es un proceso largo, un proceso que nos cuesta a todos. Hoy necesitamos regenerar la cultura argentina en cuanto a la visión económica. Como te decía antes, está el comerciante que antes se estoqueaba y ahora ya se dio cuenta que no le sirve estoquearse, sino que le sirve manejarse más como este concepto japonés de me manejo sin stock. Eso es, hoy por hoy es el caso más rentable. Entonces digo, y con esta situación además en la cual se sacaron pesos del mercado, se está esperando que los ahorristas pongan los dólares que estaban abajo del colchón en negro y que los vuelvan a poner en la economía para que esa economía empiece a reactivarse, y con los dólares, que al mismo tiempo va a hacer que el dólar baje de precio, porque si vamos a tener más dólares en la economía y menos pesos, es muy probable que el dólar va a tender a la baja. Así que todo ese cambio que se viene dando es un cambio cultural, un cambio de paradigma, no es fácil, es un cambio que pasa por la mente de los argentinos y realmente nos desafía a todos. Entonces, es difícil, sí, pero necesitamos hacerlo, porque si no vamos a seguir repitiendo la misma vieja historia que hemos repetido a lo largo de la historia y no nos puede volver a pasar lo que ya vivimos. Por las futuras generaciones, porque queremos tener un país mejor, porque no queremos tener más pobres, porque queremos que nos vaya bien. Y este proceso no solamente pasó acá, pasó por nombrar países que hoy son potencia mundial, pasó en Israel, que en su momento tenía un proceso inflacionario parecido y lo fueron resolviendo, y también requirió de una readecuación en la mentalidad de los israelíes. Lo mismo pasó con los japoneses a fines de los 70, a principios de los 80, o sea, cuando vamos a la historia económica, esto pasó en muchas sociedades y en muchas economías que hoy son potencia mundial. Y Argentina viene recorriendo ese mismo camino y ojalá que los argentinos estemos a la altura de entender esto y trabajar en ser mejores nosotros. Hoy tenemos que invertir en nosotros mismos, invertir en capacitarnos, en formarnos, en evolucionar como seres humanos, en evolucionar nuestras mentes, nuestra capacidad de entender el entorno, de entender la nueva realidad, precisamente para evolucionar. Y a la medida que evolucionemos nosotros y evolucionen nuestros conciudadanos, va a evolucionar Argentina. Entonces esto pasa a ser una responsabilidad de cada uno. O sea, en la medida que nosotros crezcamos, en la medida que generemos riqueza, vamos a estar generando riqueza junto con la gente que también lo está haciendo y vamos a dar prosperidad a todo el país. El gobierno nacional va a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares, que hasta ahora eran del 16% y van a pasar a ser del 0%. Muchas de las medidas que él toma va en contra de un montón de sectores que muchos tienen poder. Desde sindicatos, ciertos empresarios. Cada vez que él toma una medida, tiene un montón de gente que sale a protestar a la calle, que le hacen paro. ¿Cómo tiene que hacer él para quizás tomar esas medidas, pero sin ir tan al choque? Es imposible no ir al choque y te explico por qué. La situación es que, por ejemplo, los sindicatos, o no solamente los sindicatos, sino otro montón de organizaciones que se han servido del Estado y se han servido del poder del Estado, porque tenemos que entender que el Estado, para ponerlo de una manera gráfica y concreta, el Estado es una organización que acumula la suma del poder público. Y como decía Weber, es el que tiene el monopolio, es la organización que tiene el monopolio de la violencia física sobre los individuos. Con lo cual, ¿qué te quiero decir con esto? Que toda vez que las organizaciones, como los sindicatos, otro tipo de organizaciones que se sirvieron del Estado, las empresas prebendarias, lo que hacían era utilizar el poder del Estado para restringir la libertad de los ciudadanos y favorecerse de ello, con lo cual es imposible no ir al choque, porque hoy el Estado lo que está haciendo Javier Milei desde el Estado es darle las garantías constitucionales, devolver las garantías constitucionales que tenemos los argentinos, devolver las garantías de libertad, de que podamos transitar libremente por el territorio argentino,
que no nos cobren por cualquier cosa, sino que, a ver, se me ocurre esto que decías de los sindicatos. Está el LINTI, o estaba el LINTI. El LINTI era una tarifa que le cobraban a las camionetas. Fíjate que hasta qué punto esa restricción del sindicato, que generaba un flujo de dinero hacia el sindicato, tenía tanto peso sobre las decisiones de los usuarios, que hizo que Argentina hoy no tenga en oferta camionetas de cabina simple, excepto creo que Toyota, pero después el resto de las empresas no tiene camionetas de cabina simple, y tiene que ver con estas barbaridades que se han avalado desde el Estado y no pueden restringir la libertad de los argentinos. Por lo tanto, los sindicatos deberían ser de libre elección. Si la gente que quiere sindicalizarse se siente representada, fantástico, que vaya, que se sindicalice y que se sienta representado, pero no puede ser una obligación que le impongan a la gente que sí o sí tiene que estar sindicalizada. Y así con un montón de situaciones. Con lo cual es imposible no ir al choque con esas organizaciones prebendarias que siempre se favorecieron de esta política del Estado, de esta violencia física que tiene el Estado, la capacidad de ejercer sobre los ciudadanos. Por lo tanto, no hay manera de que no se produzca un roce, como mínimo, porque imagínate que los intereses son totalmente contrapuestos. Es decir, hoy el Estado pretende devolver las garantías constitucionales a todos los ciudadanos, y los sindicatos y tantas otras organizaciones prebendarias y empresas prebendarias pretenden mantener sus privilegios a costa del Estado. Por lo tanto, es muy difícil o imposible, te diría, no mantener un Estado o una situación de confrontación. Hasta ahí él da la sensación que tiene muy en claro ciertas cosas, que las maneja muy bien, la economía, por ahí ves entrevistas que le hacían hace 10 años y digamos, tiene prácticamente la misma idea que en las entrevistas que le hacen ahora. Sí. Ahora, lo que le ha costado es armar una estructura de partido, y puede que eso en algún momento haga que se caiga todo. Da la sensación de que saca alrededor de él gente que por ahí es valiosa, o en un principio era valiosa, y se rodea de gente que por ahí, hablando mal en criollo, como que le come la cabeza o le hace tomar malas decisiones. Sí, ahí en cuanto al armado, sí, coincido con la visión que estás aportando, porque lo que vino pasando con el armado es que si vos, o sea, hay cosas que, yo vengo como outsider de la política, y de hecho no me percibo como político profesional, sino que me percibo como un ciudadano que trabaja en acción política, por decirlo de esta manera bien simple. O sea, un ciudadano que decidió en algún momento decir, che, pará, trabajemos en acción política, aportando las ideas, aportando conocimiento o lo que tengamos a mano para aportar a una transformación de la sociedad en la que vivimos y de la ciudad en la que vivimos. Puntualmente nosotros estamos muy enfocados en lo local. Entonces, cuando vos me decís esta cuestión del armado y te pones a ver la profesionalización que existe de los políticos están profesionalizados en mantenerse en el poder y en mantenerse en las estructuras y en los andamiajes políticos que le permiten seguir, trabajando dentro del Estado y favoreciéndose de eso. O sea, se ha generado una corporación política que se favorece de toda esta situación. Entonces, hay mucha gente que vio o que sigue viendo en La Libertad Avanza una oportunidad para posicionarse, para conseguir un puesto, para conseguir un lugar en el Estado desde la función pública, pero que no representan los intereses de los ciudadanos. Y esto, lamentablemente, existe en La Libertad Avanza, existió en otros partidos, y es la historia de la mayoría de los partidos hasta ahora. En La Libertad Avanza lo que empezó a pasar es que esto empieza a generar una fricción, un roce. De hecho, a nosotros nos pasó, a nosotros mismos acá a nivel local en Chacabuco. Hay gente que toda la vida ha vivido de la política y que está en La Libertad Avanza y que se hace llamar La Libertad Avanza Oficial, pero que sin embargo nosotros sabemos perfectamente, y toda la ciudadanía lo sabe, que no son liberales, que no tienen la idea de la libertad y que solamente les interesa mantener su estatus de esta prebenda que sacan del Estado, de esta posibilidad que tienen, que les da el Estado de meterse a través de estas estructuras y mantener sus cargos y sus puestos. Pero la realidad es que hay mucha gente que se sumó como nosotros, muchos outsiders, que por ahí hoy no estamos en las estructuras de La Libertad Avanza, o estamos desde un lugar tangencial
o haciendo nuestro trabajo desde otro lugar, pero siempre con la Ciudad de la Libertad, que venimos a aportar esta visión de la Ciudad de la Libertad y a trabajar por transformar la sociedad. Y esto se da en todas las localidades con las que tenemos contacto, que son muchísimas, y de hecho hemos formado una red que se llama las Fuerzas del Suelo, precisamente, como contrapartida de las Fuerzas del Cielo, donde precisamente llevamos esta visión de las ideas, que primero están las ideas, que trabajamos por la Ciudad de la Libertad, que trabajamos por transformar la sociedad, que la mayoría de los que estamos en la Fuerza del Suelo somos outsiders. Entonces, por primera vez se da en todo lo que es el armado político esta fricción. Entonces vos me decís, no, Javier Milei o el armado político y territorial no logró tener, valga la redundancia, un armado puro o un armado con toda gente con la Ciudad de la Libertad, y es cierto, no se logró eso todavía. Sin embargo, por primera vez hay una fricción muy clara de que hay mucha gente interesada en generar una transformación en la sociedad, dar la batalla cultural. Muchos de los que tenemos en la Fuerza del Suelo hablan de la guerra cultural, porque precisamente no es algo que sea de uno a uno o puntual, sino que es algo mucho más universal y que tiene que ver con esta cuestión, esta visión occidental, y bueno, tiene otra connotación mucho más amplia. Por lo tanto, por primera vez, y esto sí lo celebro, en Argentina se está dando esta fricción entre un grupo de personas o muchas personas que se han sumado a la acción política y que quieren una transformación de la sociedad versus el status quo de la corporación política, que continuamente ha venido trabajando durante décadas para mantener ese estatus y al mismo tiempo para perpetuarse en el poder y para que nadie los pueda mover de esas posiciones. Así que esto es lo que celebro, porque por primera vez está pasando y tiene que ver con esta actitud de las personas de mantenerse en las ideas, de trabajar por esta transformación. Así que si bien hay defectos, creo que hay muchas virtudes, y tuvo que ver con todo este movimiento que se ha generado a partir de la propuesta que hizo Javier Milei a nivel nacional. Está clarísimo que vamos a ir todos juntos contra el partido de la miseria en la provincia de Buenos Aires, que es el kirchnerismo. ¿Violeta? En octubre, ¿Violeta? Sí. 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 Ok. ¿Y en septiembre? Ahí puede haber... No sé. ¿Puede ser Violeta también o no? Mirá que Kicillof está amenazando con que sea blanco y negro directamente, ¿eh? Sí, están tratando que no haya... Guarda. Bueno. Está cagado como Otero en caja, Kicillof. A nivel provincial, José Luis Espert se propone como una alternativa para Kicillof. ¿Cómo lo ves? José Luis Espert es alguien que siempre ha pregonado la Ciudad de la Libertad y las ha llevado adelante, así que yo creo que tiene la impronta para hacerlo. Ojalá que por fin en la provincia de Buenos Aires podamos tener un gobierno en el 2027 que ya tenga una visión con la Ciudad de la Libertad, alineadas con el gobierno nacional. Es la provincia, desde el punto de vista económico, de más preponderancia que tiene en Argentina la provincia de Buenos Aires, y la realidad es que se maneja como una provincia... Es lamentable lo que nos pasa en la provincia de Buenos Aires. Tenemos la tasa de delitos más alta, tenemos la tasa de pobreza más alta, el subdesarrollo que tenemos en la provincia de Buenos Aires es terrible, y al mismo tiempo tenemos un PBI provincial o un PBI geográfico, si se quiere, un Producto Bruto geográfico, vamos a decirlo correctamente, que es el más alto de Argentina. Entonces, cuando vemos esos contrastes, bueno, evidentemente necesitamos otra dirección, otro gobierno. Tenemos un Estado provincial elefantiásico, como pasaba con el Estado nacional, pero en el Estado provincial es mucho peor, porque hay un montón de estructuras y ciudades que directamente viven de la burocracia del Estado provincial, y realmente esto necesita una transformación, si no vamos a seguir sumidos en el atraso y en la pobreza, como le pasa hoy a la provincia de Buenos Aires. No puede ser que no tengamos ni siquiera infraestructura básica para estar a la altura de lo que producimos. De hecho, somos la provincia más importante en producción agropecuaria, en producción agroindustrial, en producción industrial, en servicios, y no tenemos la infraestructura, ni siquiera la infraestructura necesaria para abastecer y para potenciar a ese desarrollo que tenemos en tantas áreas de la economía. Por lo tanto, ojalá que en el 2027 haya una visión liberal en la provincia de Buenos Aires, que definitivamente cambie la historia de esta provincia hacia un estatus muy superador de lo que tenemos hoy.
Y a nivel local, bueno, no sé cómo estás viendo, cómo se está manejando la ciudad. Hace unos días, cuando hubo un diluvio, que se inundaron las calles, bueno, saliste a recorrer un poco y bueno, algunos te criticaron también porque decían que saliste a hacer política en vez de ayudar. No, a ver, pueden opinar lo que quieran. De hecho, la mayoría de los que plantearon que salía a hacer política es gente que se identifica con el kirchnerismo y lo pueden ver así. La realidad es que yo mostré algo que estaba pasando, algo que les estaba ocurriendo a los vecinos y para comentarte qué fue lo que pasó ahí, porque me interesa abro este paréntesis y después te cuento la visión que tengo de lo que pasa en Chacabuco. Pero imagínate que yo venía por una calle y de golpe estaba la calle inundada, bajo la velocidad, me estaba yendo para mi casa y los propios vecinos me ven y me paran y me dicen, che, ¿por qué no haces un video y mostrás lo que está pasando? Que hay vecinos que están destapando la boca de tormenta. Bueno, me bajé y precisamente accedí a lo que me pidieron los vecinos. Había otros vecinos que venían ahí de ese mismo lugar, de ese mismo barrio, que estaban destapando la boca de tormenta. Se destapó enseguida, de hecho está el video de esto, donde pasaba un camión con el agua a una altitud bastante importante, y después cuando los vecinos destapan la boca de tormenta logran que el agua se escurra rápidamente, y eso habla de falta de mantenimiento. Lo mismo que me pasó en un video que hice en la calle Fuerza Aérea y Liniers, donde precisamente también los vecinos me piden que vaya a tomar unas imágenes y a dar testimonio de lo que estaba pasando ahí. Y de hecho, cuando quiero ingresar muy lentamente para que no se mueva el agua y demás, veo que no puedo ingresar porque el agua rápidamente va a tapar el motor del vehículo, con lo cual lo que termino haciendo es mostrando el nivel que tenía el agua, y al otro día, siendo que después llovió más inclusive, habían logrado desagotar esa calle, pero tuvo que ver con fallas en drenaje, en mantenimiento y en diseño de la infraestructura. O sea, no puede pasar eso que estábamos viendo ahí, donde hubo gente que perdió un montón de dinero, perdió bienes, perdió un montón de cosas porque le subió el agua, por inoperancia, por inutilidad o por desconocimiento, por lo que sea, pero la función pública no puede dejar a merced de su inutilidad y su propia inoperancia el daño en la sociedad. Y te digo otra cosa más. Chacabuco, viste que es muy común que la gente, hay como un ideario en Chacabuco que plantean que Chacabuco está en un pozo. Chacabuco no está en ningún pozo, Chacabuco está en una divisoria de aguas. Y si nosotros vamos a lo que es la divisoria de aguas, es el área más alta que encontramos en una llanura. Es decir, Chacabuco está en la parte más alta de la que podemos encontrar en una llanura, y vos lo ves acá la ciudad, te lo grafico de esta manera, y en sentido sudoeste y sudeste corren dos cañadas que llevan el agua hacia el río Salado. Por lo tanto, la divisoria de agua, ¿qué quiere decir? Que tenemos alrededor de la ciudad, pasa en O'Higgins también, que tira agua para el río Salado, pasa en Rawson, que también tira para el río Salado el agua, pero después hay una zona al norte de Ruta 7, más o menos depende del lugar, entre 8 a 10 kilómetros, que está la divisoria de aguas, que después de esa divisoria de aguas, todas las aguas que caen en el partido de Chacabuco van hacia las cuencas del río Areco, del río Salto, que terminan en el río Paraná. Es decir, tenemos una división de aguas que va hacia el sur y hacia el norte, y precisamente Chacabuco está justo parado en la división de aguas. Con lo cual, visto desde el punto de vista, acá estamos en una llanura, ¿no? Pero si estuviésemos en una zona de lomas, por ejemplo, o en una serranía, estaríamos en la punta de un cerro. Con lo cual, que Chacabuco se esté inundando habla precisamente de que la inoperancia es total, porque no tiene chance de inundarse. De hecho, y esto voy a publicar un video ahora en breve, que lo estoy armando, estoy tratando de ver cómo lo comunico, porque no es tan fácil comunicar esto, porque son temas muy técnicos, pero quiero mostrarlo. O sea, no hay chance de que Chacabuco se inunde cuando tenemos la Plaza San Martín a 73 metros sobre el nivel del mar, y la unión de estas dos cañadas que te comentaba, que se unen una con sentido sudoeste y la otra con sentido sudeste, se unen a la altura del cruce de la Ruta 42 con el camino que va a Segui. Bueno, ahí se unen las dos cañadas. Hay una diferencia de más de 12 metros de cota, con lo cual el agua tiene que correr sí o sí. Y precisamente el barrio que más se inundó está para el sur de la ciudad.
¿Qué quiero decir con esto? ¿Hay muchas quintas cavas? Sí, hay muchas quintas cavas. Se hicieron barrios en quintas cavas y que el municipio no prestó los servicios necesarios, porque hay muchos loteos que son municipales y que no prestaron los servicios necesarios, y de hecho ahora votaron una ordenanza que están haciendo un nuevo barrio sin servicios esenciales. Entonces después, cuando esos barrios se inunden dentro de algunos años, van a decir, mirá, y cuando alguien los muestre van a decir, salió a hacer política. No salió a hacer política. Lo que pasa es que están haciendo las cosas mal en este momento. Entonces, esto hay que ponerlo arriba de la mesa, y lo que hicimos el otro día, o lo que hice el otro día, fue poner de relieve lo que estaba ocurriendo en nuestra ciudad, que había mucha gente que se estaba inundando, y de hecho esquivamos todas las calles para no hacer olas, eso lo tuvimos muy en cuenta. Y bueno, esa realidad también fue visualizada y pasó todo lo que pasó en Chacabuco y se volvió noticia porque lo expusimos nosotros. Si no, te aseguro que hubiese pasado desapercibido. Por lo tanto, y volviendo a lo que veo de la gestión local, yo veo que es una gestión que atrasa muchísimo, es una gestión que realmente sigue haciendo populismo y politiquería muy elemental, que no resuelve los problemas reales que tiene la gente, y que continuamente está pensando en el marketing político para mantenerse como está sin hacer lo que tiene que hacer. Con lo cual no puedo hablar de que sea una gestión que esté bien ni nada por el estilo, es una gestión pésima, de mediocre para abajo, y lamento decirlo así, pero es lo que veo y es lo que en definitiva percibo de la gestión actual. Ojalá fuese diferente, ojalá se estuviesen haciendo las cosas de otra manera. Nosotros desde el bloque de La Libertad Avanza Chacabuco presentamos un montón de proyectos que tienen que ver con la mejora de los vecinos, pero sistemáticamente están ahí cajoneados en comisión, y muy pocos de esos proyectos fueron aprobados o se les dio curso. ¿Por qué? Bueno, porque hay intereses, porque hay un montón de situaciones que el municipio, insisto, con esto que poníamos el ejemplo anterior de lo que pasa a nivel nacional y provincial, bueno, acá a nivel local pasa lo mismo. Hay muchas empresas, organizaciones e instituciones que son prebendarias y que se favorecen del poder que ejerce el Estado municipal sobre los ciudadanos para beneficio de esas organizaciones, instituciones y empresas prebendarias. Así que esto es lo que te puedo decir de lo que ocurrió con la inundación y lo que vino pasando ahora. Bueno, muchas gracias. No sé si vas a presentar algún candidato a concejal en las próximas elecciones, o lo están hablando todavía. Estamos trabajando en eso. Oportunamente, cuando lo tengamos definido, lo vamos a anunciar. Y sí, la idea es trabajar por Chacabuco. Consideramos que somos la única oposición hoy, y no lo decimos nosotros porque nos pongamos en ese lugar, sino porque la propia gente nos dice, ustedes son realmente la única oposición que alza la voz contra las cosas que pasan en el gobierno municipal, y lo sentimos de esta manera, con lo cual alguna respuesta vamos a dar a esta necesidad de representación que hay en la ciudad, y de hecho desde ese lugar lo hacemos. Nosotros nos interesa, como ciudadanos que somos, tener acción política y ejercer la representación de los ciudadanos tal cual lo entendemos nosotros. O sea, no vamos por un interés personal, vamos por el interés general. Precisamente que el interés general podemos medirlo, podemos entender cuáles son las problemáticas de los ciudadanos, y por ese interés general vamos a la representación política. Y no solamente eso, los invitamos a que se acerquen a nuestro espacio a participar, porque este es un espacio fundamentalmente de vecinos que queremos transformar nuestra sociedad, nuestro lugar, nuestro metro cuadrado, acá en donde estamos. Y nos sumamos precisamente con esta visión de la ciudad de la libertad, de interactuar, de respetar la institucionalidad, de que el Estado deje de limitarnos libertades a nosotros, y que por fin podamos desarrollarnos de la mejor manera posible, y que las futuras generaciones puedan desarrollarse y alcanzar nuevos niveles de desarrollo personal. Así que gracias por la entrevista, y un placer haber podido conversar con vos, y de una manera tan relajada, podríamos decir.